Entonces, vamos a dar inicio. Me excuso por los problemas técnicos que hemos tenido para iniciar. Pues les doy un cordial saludo. Agradezco al equipo invitado al segundo foro programado en los espacios interactivos de nuestra obra colectiva, Promoción de la Salud en la Región de las Américas, y a todos los asistentes que se unen a nosotros, abriendo la posibilidad para que podamos seguir reflexionando juntos. Esta etapa del proceso colaborativo está organizada en dos tipos de espacios intercalados y organizados con una periodicidad quincenal. Reflexiones sobre los temas abordados y presentación de experiencias. Los autores nos compartirán sus planteamientos y abriremos la posibilidad de dialogar con ellos y preguntar sobre aquellos aspectos en los que queramos profundizar. Nuestras expectativas son ofrecer a los interesados en promoción de la salud espacios de encuentro que nos lleven a identificar actores clave y atender puentes de comunicación. Compartir reflexiones y preguntas sobre los temas abordados en la obra, abordar perspectivas y abrir nuevas preguntas. Documentar reflexiones, ponerlas al servicio de los interesados y abrir oportunidades para la construcción de conocimientos. En el caso de la presentación de experiencias, además de lo anterior, buscamos caracterizar lo que estamos haciendo a nivel de promoción de la salud, recuperar aprendizajes derivados de las dificultades y proyectar procesos colaborativos. Les contamos que nuestras sesiones son grabadas y puestas al servicio de los interesados. Resultará valioso para asistentes y no asistentes poder acceder posteriormente a estas grabaciones. Nuestra obra colectiva está organizada en 5 partes. El foro del día de hoy corresponde a la parte 1, trasfondo histórico y actual, corrientes de pensamiento en promoción de la salud en la región de las Américas. Nos invita a reflexionar sobre el concepto y apuestas por la promoción de la salud. Artículo, las promociones de la salud que hacemos. Tendremos como telón de fondo las siguientes preguntas. ¿Qué es promoción de la salud? ¿Qué es una promoción de la salud emancipadora? ¿Cómo podemos hacer camino y fortalecer procesos colaborativos a nivel de promoción de la salud en la región? ¿Cómo gestar juntos transformaciones culturales necesarias para la salud y para la vida? ¿Qué promoción de la salud estamos haciendo en las universidades latinoamericanas? ¿Cuál es la intención detrás de la promoción de la salud que hacemos? ¿A qué promoción de la salud le apostamos en nuestra obra colectiva? Retos para la promoción de la salud en el contexto de la pandemia. Los hemos invitado a leer previamente para favorecer una participación activa y el diálogo con los autores. El día de hoy nuestros invitados son el equipo conformado por María del Consuelo Chapela de México, Adrián Alacino de Argentina, invitado a presentar el texto Alejandro Cerda de México. Nos acompañará en la reflexión el coordinador general de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, doctor Hiram Arroyo Acevedo. Invito al equipo invitado a darle a los asistentes un corto saludo desde sus países. Luego Alejandro presentará el texto. En la segunda parte le daremos la palabra a los asistentes para reflexionar con nosotros, preguntar o comentar. En esta segunda parte les pedimos que las intervenciones tomen un máximo de 2 minutos para poder abrir la posibilidad para el intercambio y el diálogo. Podemos utilizar todo el tiempo el chat para formular preguntas y hacer comentarios. Retomaremos la información allí registrada. Con esto doy la palabra a los autores para que les den un saludo y enseguida iniciará Alejandro con la presentación del texto. María del Consuelo, Adrián, muchas gracias por su capítulo, por estas reflexiones tan importantes y por su presencia en este foro. Tienen ustedes la palabra. Bueno, buenos días a las damas. Buenos días a todos y todas. Qué bueno que por fin podemos estar aquí, aunque sea un poco tarde. Entonces, bueno, es necesario ser muy breves en estas presentaciones. Yo soy Consuelo Chapela de la Universidad Autónoma Metropolitana y he trabajado en promoción de la salud desde que me acuerdo, desde que tengo memoria, una promoción de la salud un tanto extraña probablemente, pero bueno, en eso estamos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Este proyecto iberoamericano impulsado por RIUPS es algo que le da estructura a la promoción de la salud latinoamericana y creo que es algo que tenemos que impulsar. Muchas gracias a Constanza, muchas gracias a Hiram por estar verdaderamente como paladines de la promoción de la salud universitaria en nuestra región. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenos días. Para mí es un honor estar hoy acá con todos y todas.
Gracias a Connie Granados por la coordinación, a nuestro querido Iram por la apertura y siempre tenernos en cuenta, a la Red Iberoamericana de Promoción de Salud, la cual integramos. Yo soy Adriana Lacino, soy decano en este momento de la Escuela Superior de Medicina y bueno, también trabajo en promoción de la salud hace muchos años y la conocí a la Connie Chapela, total no nos escucha nadie acá, en un lugar que no pensaba, casi que ya por hace casi 10 años en el CDC de Atlanta, Connie, en una reunión de promoción de salud. Nos conocimos en un lugar que, perdón por el lugar, pero bueno, fue así, es la verdad, y desde esa vez hemos trabajado mucho juntos con Connie, le tenemos mucho afecto acá en Argentina, la queremos mucho, todos sus textos están en nuestros estudiantes de medicina, así como todos los del pensamiento crítico latinoamericano, los del profesor Iram y lo de mucha gente, así que bueno, un placer estar acá, muy agradecido a la vida y a la red, y por supuesto a todos los organismos que participan por este día. Gracias, Adrián. Iram, ¿quieres darnos un saludo antes de iniciar? Con mucho gusto. Buenos días a todas y todos. Qué gustazo estar con ustedes en esta sesión. Veo que hay cerca de 85 colegas de la región iberoamericana. Gracias por esta participación. Obviamente un gusto enorme estar en la mesa junto a Adrián y a Connie Chapela y Alejandro y por cierto a Connie. A nombre de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, darle un saludo y un abrazo a todos los colegas que nos acompañan en esta segunda sesión, ¿verdad?, de análisis tipo foro virtual, utilizando lo que es la caja de herramientas y toda la producción intelectual por parte del equipo de la región que ha estado participando en este proyecto auspiciado por la RIUPS, pero con el cariño y el afecto de tantos colegas y una masa crítica enorme de toda la región iberoamericana que conste. Así que nada, yo creo que disfrutemos estos espacios. Son días completamente difíciles, estamos con unas agendas cargadísimas y se reconoce y se agradece muchísimo el que todos temprano en la mañana hayan podido separar este espacio para compartir algunas ideas y reflexiones. Gracias a todas y todos. Gracias, Iram. Alejandro, el micrófono es tuyo, te escuchamos atentamente. Sí, no, a mí me da mucho gusto también participar con ustedes en esta ocasión. Yo he tenido noticia de todo el trabajo que hacen los colegas allá en Colombia y felicito ampliamente esta iniciativa. También el trabajo que ahora en un momento más con mucho gusto voy a comentar de Connie Chapela y de Adrián, y bueno, es un gusto también escuchar al doctor Iram, así que pues con mucho gusto desde México participamos para abrir este diálogo. Adelante, Alejandro. No, bueno, no, entonces no sé si comienzo de una vez con el comentario o más bien se va a decir algo más antes de Alejandro. Discutir el texto. Toca. ¿Ya? Ok. Gracias. Y bueno, una disculpa que tal vez para las personas participantes no es lo más agradable estar viendo ahí un nombre, pero bueno, tenía pensado que podría haber compartido el video con ustedes, pero bueno, una disculpa por los inconvenientes técnicos y comienzo con mi comentario. Solamente una duda, tengo alrededor de unos 15, 20 minutos. Claro, es tiempo. Gracias. Sí, bueno, con mucho gusto tuve oportunidad de leer las palabras o el artículo que titulan Connie y Adrián, la promoción de la salud que hacemos. Yo pienso, mientras lo leía, que es un texto más que pertinente hoy en día. Es un texto que dialoga con lo que estamos viviendo en este momento, pero que al mismo tiempo lo sitúa históricamente en una pues trayectoria ya de varias décadas de pensamiento sobre promoción de la salud. Y en ese sentido creo que es un gran aporte que esto se publique en este momento, y como ya se decía, se agradece que haya estos espacios para dialogar en Iberoamérica, en Latinoamérica, y que haya
esta posibilidad de profundizar, de ir a discutir los fundamentos, la historia, los conceptos que dan origen a estas prácticas, y en ese sentido creo que es sumamente propositivo y sumamente pertinente el artículo que nos presentan. Yo invito también a que lo puedan revisar en detalle quien no haya tenido oportunidad de hacerlo. Eh, este artículo, desde mi punto de vista, eh, tiene un reflejo de la trayectoria que seguramente Adrián, que no conozco de manera muy cercana su trabajo, pero y de Connie, que sí lo conozco ya por lo menos desde principios de los años 90 y que del siglo pasado, aunque se oiga lejano, creo que es lo que ahora nos presentan es una reflexión sopesada, una reflexión desde la propia práctica de venir reflexionando, no solamente de los pronunciamientos de estas cartas, de estos lineamientos oficiales, la Carta de Ottawa y otras más que ustedes pueden encontrar en el artículo, y no me voy a detener sobre ello, pero una reflexión constante, un diálogo, ¿no? Una posibilidad de retomar críticamente los aciertos, las brechas que se estaban abriendo en ese momento en el mundo y dialogándolo desde América Latina, eh, teniendo siempre como referente las prácticas, los procesos sociales, los movimientos sociales, la lucha por el derecho a la salud en esta región, y que es desde ahí que entiendo yo que surge esta propuesta de artículo, por lo cual me parece sumamente relevante. Voy a dar un par de comentarios sobre el contenido o sobre algunos aspectos del contenido que me parecen relevantes del artículo, y luego voy a plantear 6 preguntas que a mí me han surgido a partir de la lectura y que creo que pueden ayudar a continuar este diálogo que tenemos el día de hoy. El objetivo del trabajo de este artículo entiendo que es comprender de mejor manera qué se hace desde las universidades en estas prácticas que se les llama promoción de la salud, programas, propuestas, políticas institucionales, distintos proyectos que se avanzan y que entran en ese gran abanico de lo que llamamos promoción de la salud. Pero no solamente el artículo tiene un propósito descriptivo, hasta donde yo lo entiendo, sino que busca sobre todo hacer una reflexión en el orden epistémico y en el orden ético de estas prácticas, es decir, qué es lo que las fundamenta, cuál es la visión de la salud que las está sustentando, cuál es la visión del conocimiento respecto de la salud, del lenguaje que utilizamos, de los conceptos que sustentan las prácticas, más allá de ir hacia un sentido pragmático. El artículo busca una reflexión conceptual de qué es lo que está sustentando estas prácticas, cuál es el sentido que éstas tienen, y un sentido también ético desde una perspectiva social, yo diría, es decir, hasta qué punto o de qué manera estas prácticas están aportando a una transformación social, están dialogando con los problemas que tenemos en la región. Y es desde este marco, desde este propósito, que nos ofrecen una reflexión en 4 tiempos, que ustedes ahí podrán encontrar en el artículo, y que nos remite desde, digamos, el discurso oficial de las Naciones Unidas respecto de la salud, de cómo concebir esta, y luego una serie de declaraciones que van directamente enfocadas a pensar cómo se comienza a hablar de la promoción de la salud, qué lugar ocupa esta promoción de la salud en ese discurso oficial y cómo esto va evolucionando hasta nuestros días. Esta reflexión que nos plantean los autores llega a un punto en el que nos plantean una
perspectiva particular para entender la promoción de la salud que surge de este discurso oficial, o que tiene, no diría surge, sino tiene como referente este discurso oficial en torno a la promoción de la salud, pero que al mismo tiempo hace una lectura crítica de la misma y nos plantea entonces entender la salud y las prácticas que van a buscar acrecentar esa salud o crear esa salud como una capacidad humana corporeizada, nos propone expresamente Connie Chapela, una capacidad humana corporizada para diseñar y avanzar a futuros posibles, que es, estamos viendo ya en esta definición una perspectiva particularmente, no solo crítica diría yo, sino propositiva, un programa de acción, ¿no? Como si alguien dice entonces que en una universidad o en una ciudad o en un país hay una instancia enfocada a la promoción de la salud, tendría que tomarse en serio las acciones, las propuestas, los trabajos para fortalecer esa capacidad humana, para propiciarla, para crear las condiciones para que ese colectivo humano que está corporeizado, que tiene una dimensión corporal. No estamos hablando de una práctica de promoción de la salud solamente en el orden filosófico, en el orden de las ideas, sino como una práctica social hecha por personas de carne y hueso, situadas socialmente, que tienen esa capacidad para diseñar y avanzar hacia la creación efectiva de futuros posibles, y nos advierten que esto no es solamente un buen deseo o una ruta de acción en abstracto, sino que nos dicen que esta práctica de promoción de la salud o esta posibilidad de avanzar hacia la hacia la potenciación de esas capacidades humanas está inserta en un contexto de lucha de poder en el campo de los significados, ¿no? Y este segundo elemento creo que es central porque nos hace ver que avanzar efectivamente en la promoción de la salud no es una tarea sencilla, no por nada se habla de tantas décadas de declaraciones y de propuestas y de trabajos en distintos ámbitos gubernamentales y sociales de la sociedad civil. No es sencillo avanzar, puesto que esto implica entrar en la contienda por los significados, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa salud? ¿Qué significa promoción de la salud? ¿Qué implica estos eventos internacionales de discusión como el que nos refieren los autores, donde nos dicen expresamente había ponentes con una perspectiva muy diferenciada de promoción de la salud y parecía que el público solamente aplaudía o solamente reconocía el trabajo por separado de cada uno de ellos, pero no llevaba a cabo una tarea reflexiva de diálogo y de contrastación de lo que ahí se estaba planteando, que a final de cuentas es esta misma discusión que nos propone el artículo de qué es salud, qué es promoción de la salud, cómo avanzar en esta práctica, qué se está haciendo en las universidades cuando decimos promoción de la salud, ¿no? Y bueno, a partir de esto, para no alargar mucho mi comentario, paso a 6 preguntas que aclaro un poco, vienen planteadas desde pues mi propia experiencia, sino desde dónde más podría uno decir algo de trabajo con promotores de salud en el ámbito suburbano de la Ciudad de México y también en regiones indígenas del sureste de México, del sureste mexicano, y con una perspectiva que busca combinar el aporte de la medicina con el aporte de la antropología social. Y entonces, a partir de esa lectura que yo reconozco que puede ser particular, pero bueno, es mi conocimiento situado, mi perspectiva situada, y que habría otras lecturas, pero bueno, es desde ahí donde puedo plantear estas 6 preguntas que pensé que podrían ser interesantes para la discusión de hoy, ¿sí? La, primer, la primera pregunta que me surgía a partir del texto es: ¿quiénes pueden ser aliados de las universidades para acrecentar y ejercer efectivamente
esta capacidad humana corporizada para crear futuros, ¿no? ¿Quién es la universidad si la pensamos no solamente como un actor aislado, sino en diálogo continuo con distintos actores sociales? Surge entonces la pregunta, ¿quiénes son aliados en esa perspectiva de construir promoción de la salud en nuestras sociedades, en nuestra América Latina, en Iberoamérica? ¿Con quiénes avanzamos codo a codo para ir en este terreno? Y esta es una pregunta que yo planteo también a los autores y tal vez al público que ahora tenemos. Una segunda pregunta que a mí me surge y que está muy relacionada con la anterior, bueno, ¿quiénes son los actores sociales en Iberoamérica que hoy en día están más cercanos a esto que los autores del artículo nos proponen como promoción de la salud emancipatoria? Es decir, si podríamos decir hoy en día que las luchas sindicalistas, los proyectos de educación alternativa en zonas suburbanas, en zonas rurales, que están abriendo brecha, las iniciativas o las luchas contra la violencia de género, contra el feminicidio, las luchas por el reconocimiento de la diversidad sexual, las luchas de los familiares que siguen buscando a sus desaparecidos, no solamente de la década de los 70s o los 80s con estos periodos dictatoriales en la región latinoamericana, sino que siguen buscando a sus familiares hoy en día, en pleno año 2020. Y la pregunta sería, entonces, si podríamos considerar que estas prácticas, estas propuestas colectivas, son también parte de la promoción de la salud, y si nosotros debiéramos de establecer un diálogo con ellas para poder entender qué significa hacer promoción de la salud hoy en la región latinoamericana. Uh-huh. Y en este sentido era mi tercera pregunta respecto del foco central del artículo. ¿Qué promoción de la salud se hace en las universidades? Y creo que el reverso de esa pregunta sería si la promoción de la salud que se hace en las universidades puede entenderse o puede evaluarse solamente desde una práctica universitaria, o si necesariamente tiene que pensarse en vínculo, en diálogo con lo que sucede en nuestra sociedad hoy en día y lo que están haciendo otros actores sociales, pensando la universidad no como un proyecto educativo aislado, sino como una creación de una sociedad que busca cómo formarse a sí misma, como formar a sus profesionales, que a su vez tendrán una función pública. La cuarta pregunta, que bueno, de alguna manera ya me había referido a ella, que tiene que ver con si podríamos considerar entonces que las prácticas de los grupos sociales, como los que ya me he referido, de estos distintos actores sociales que buscan una transformación en nuestra región, si podríamos considerar que ahí se están poniendo en práctica las capacidades humanas corporizadas de las que se habla en la definición del artículo, si podemos considerar que ahí tenemos también un pizarrón o un ámbito de aprendizaje para quienes estamos interesados en la promoción de la salud. Y me quedan dos preguntas más brevemente. Una que los mismos autores nos señalan respecto a, bueno, ¿qué significa hacer promoción de la salud en el contexto de la pandemia actual? Uh-huh. Yo pienso que es una pregunta sumamente pertinente y que seguro va a dar para la discusión el día de hoy, y que yo pienso que tiene que ver con el cuestionarnos si es suficiente o pertinente la manera como hoy estamos viendo que implícitamente se entiende la promoción de la salud. En México tal vez han escuchado que varios de los
funcionarios públicos que hoy en día están informando diariamente en una conferencia de prensa sobre el estado actual de la pandemia por COVID, están adscritos a una dirección de promoción de la salud. Entonces uno escucha esa palabra, pero ve una serie de prácticas muy diferentes y es pertinente esa pregunta, ¿no? Queremos una promoción de la salud sustentada en el miedo, que asuste a las personas que se pueden morir por un virus para que hagan algo. Esa es la promoción de la salud que queremos. Queremos una promoción de la salud que históricamente y desde el discurso institucional le dice a las personas que la salud no es de ellos, pero por otro lado les dice tú eres el principal responsable de cuidar tu salud. Uh-huh. Una promoción de salud que sigue insistiendo solamente en que la hipertensión y la diabetes es el mayor riesgo para tener un desenlace serio en cuanto a la pandemia que estamos viviendo, pero que no cae en la cuenta de muchos otros determinantes sociales y factores de decisión que tenemos los sujetos. Entonces, creo que ahí vale la pena retomar esta pregunta que los autores plantean en el artículo y que creo que es sumamente válido, ¿no? Y finalmente, una pregunta que creo que tiene más que ver con un sentido proyectivo, ¿no? Este contexto actual nos toma como un knockout, un golpe que nos deja un poco atarantados, diríamos aquí en México, pero que al mismo tiempo nos podría estar planteando la pregunta, desde la promoción de la salud emancipatoria o hacia la emancipación, nuestra tarea sería esperar a que los gobiernos nos digan cómo vamos a gestionar la salud de aquí en adelante y qué retos tenemos y si el problema es de vacunas o si el problema es de medicamentos o si el problema es de otra cosa, o en un paradigma de promoción de la salud emancipatoria podríamos considerar que nosotros mismos como colectividades, como grupos de profesores, como militantes en determinados movimientos de lucha por el derecho a la salud, etcétera, tendríamos que estar presentes para diseñar, para imaginar, para incidir en ese futuro colectivo, ¿no? Ese futuro colectivo, concretamente en el ámbito de la salud, sería una prerrogativa del gobernante para decirnos hacia dónde vamos o tendríamos que pensar en estrategias desde la sociedad civil, desde la academia, desde las luchas sociales para incidir en ese futuro. Y yo creo que la promoción de la salud emancipatoria iría en este segundo sentido al que me refiero, y que precisamente por ello nos da una gran pertinencia la lectura de este artículo. Y pues solamente eso sería mi comentario y decir nuevamente que agradezco mucho a Connie allá en Colombia, a Adriana, a Connie Chapela en Argentina y México, al doctor Iram y a todo el público que presente la oportunidad de continuar en este diálogo con usted, dando de aportar un poco desde esta visión particular. Alejandro, muchísimas gracias por esta presentación y por esta invitación a asumir una tarea reflexiva que es realmente motivante. En el chat aparecen tus preguntas que son realmente iluminadoras. Yo le quiero dar la palabra a María Consuelo y a Adrián para reaccionar inicialmente a las preguntas que nos plantea Alejandro y para dialogar con esta presentación que él nos hace de su artículo. Entonces, María Consuelo, tienes la palabra. En inglés hay una cosa que dice age before beauty, ¿no? La edad antes que la belleza. Entonces me toca a mí primero. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Es muy generoso tu comentario. Pues como siempre, pones en las cosas que dices tu experiencia. Es decir, que Alejandro es médico originalmente, después es antropólogo social y él ha estado trabajando en luchas con la gente, ha apoyado a la gente en sus luchas
por distintos aspectos de la salud, desde los hospitales, desde dentro de los hospitales, en las aulas, en campo, con comunidades indígenas y demás. Entonces, bueno, tus preguntas me parecen por demás pertinentes, porque si bien es cierto que la intención del capítulo era llamar la atención con respecto de que no estamos haciendo la misma promoción de la salud, no es cierto que estemos pensando en el mismo mundo, no es cierto que estemos pensando la justicia de la misma manera, incluso no es cierto que se piense la justicia. O sea, hay muchas personas que hacen promoción de la salud sin pensar en la justicia social. Están pensando en el SARS-CoV-2, están pensando en la diabetes, están pensando en etcétera, pero no están pensando en la justicia social, ¿no? Entonces, sí la intención del artículo era llamar la atención, sobre todo sabiendo que este capítulo iba al inicio de los demás, cuando inicialmente iba a ser un libro, después ya se convirtió en una página mucho más abierta, con muchas más posibilidades, pero la intención de este era abrir la posibilidad a que todo lo demás que se leyera dentro de esta caja de herramientas, todo lo demás que se leyera buscando precisamente el sustento ético y epistemológico. Porque no es cierto que por más que tú lo que hagas sea ir a que la gente se vacune, con toda la mejor de las intenciones, no estás haciendo, no sea eso un acto ético-político. ¿Sí? Es el ir a vacunar porque tu hijo necesita vacunas. Es una posición política, es una posición ética y es una posición epistemológica. Lo que decías tú de ahorita la cuestión de cómo llevamos todos estos meses metidos en una incertidumbre muy grande, sin tomar para nosotros lo que ha sido nuestra experiencia. Entonces, otra de las cosas que he intentado cuestionar este capítulo, ¿sí? Es el pedirle, es el hacer las cosas siguiendo las instrucciones institucionales. ¿Sí? Es decir, ya, la Carta de Ottawa dice que no sé qué, la carta en Alma-Ata se dijo que quién sabe qué más, y ahora en Curitiba se dijo quién sabe qué otra cosa, y ahora en la conferencia de Rotorua ni nos invitaron. Bueno, sí nos invitaron, pero pues era tan caro que nadie fue, ¿no? Otra vez regresamos como en Ottawa, en Rotorua ya se quedaron otra vez solamente los angloparlantes, igual que comenzó la promoción de la salud en Canadá, ¿no? Sí, pero es decir, nosotros estamos desde la promoción de la salud esperando efectivamente a ver qué nos dicen, tu última pregunta, ¿no? Estamos esperando a ver qué nos dice la nueva declaración de quién sabe qué, ¿no? Cuando a la final, en la concreta, lo único que hacen los gobiernos es hacer lo mismo que siempre han hecho, decir qué hacen, hacer sanidad, quizás, pero es decir qué hacen y ahora tomando discursos y palabras bonitas y significados de la promoción de la salud de Ottawa. Entonces, a mí me parece que este giro que tú le das, o sea, me parece muy bien, bueno, yo te agradezco mucho y por eso me encanta platicar contigo, porque tú tienes la capacidad cuando tú estás hablando, yo digo, nosotros escribimos eso de lo que está hablando Alejandro. Sí lo escribimos, pero tú tienes la capacidad así como eres como un extractor del meollo de las cosas, ¿no? Sí, pero me doy cuenta de que tus preguntas son bien relevantes porque allí, si bien es cierto que se está hablando del otro como para mí, sobre todo en las tablas, está planteando quién es el otro, para distintas promociones de salud, que solamente son ejemplos de ese abanico de promoción de la salud. Si bien es cierto, esta manera de plantearlo tú, estas preguntas, nos llevan a un lugar de realidad, ¿sí? Que no podemos nosotros ignorar. Sí, la promoción de la salud emancipadora a eso se dirige. Sí, y en ese capítulo está dirigido como inicio del resto del libro. Sí, pero esa pregunta, yo creo que sí falta, esas preguntas que tú estás haciendo tan directamente hechas,
O sea, ahorita que tú las dices, yo digo, sí, tendríamos probablemente que haber sido un poco más hacia adelante y haber dicho dónde está la gente en la práctica, dónde están los desaparecidos, dónde están los, en fin, todos estos que tú mencionas, dónde está la violencia de género. Ahorita tenemos todas las cuestiones raciales que probablemente desencadenen en una guerra mundial, porque Trump no va a dejar el poder por eso. Eso es salud, eso tiene que ver con la salud, eso tiene que ver con la promoción de la salud. Entonces, yo creo que, yo me callo porque me parece que estas preguntas son pertinentes, muy pertinentes y que las tenemos que retomar. Y además, las preguntas que se están haciendo para estas, qué es promoción de la salud, qué es una promoción de la salud emancipadora, etcétera, cuál es la intención detrás de la promoción, a qué promoción de la salud le apostamos en nuestra obra colectiva y demás. Estas preguntas, si retomamos las que nos está haciendo Alejandro y las combinamos, podemos tener una cosa muy rica. Pero como ya son las 8:56, nos queda bien poquito para tener una cosa muy rica. Entonces yo hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Y gracias a todos los que están acá. Saludos, no puedo decir saludos a todos, pero bueno, un abrazo muy grande a todos y a todas. Gracias, querida María Consuelo. Adrián, tienes la palabra. Bueno, qué lindo que es escuchar a Alejandro, a quien no conozco y tampoco puedo ver hoy por la tecnología, y a Connie, la verdad que es las preguntas de Alejandro son muy pertinentes, yo creo, para este capítulo, ¿no? Porque a uno se le vienen, y él fue dando respuestas, en su transcurrir. Creo que por empezar siempre está muy bien preguntarnos, ¿no? Porque a nosotros en esta Escuela Nueva de Medicina, y a mí me ha tocado profundamente esta propuesta de Riux, en esto de traer oxígeno y revisar constantemente lo que hacemos, porque nosotros somos parte de una escuela nueva y nos toca, ¿no? Yo me pregunto diariamente, digamos, la universidad, ¿no? Si no está abierta a la comunidad, si no está cerca de lo que a las comunidades les sucede, ¿no? ¿Para qué la queremos, ¿no? O sea, si no tratamos de resolver, de ayudar, de acompañar procesos de todos los actores sociales en la universidad, ¿para qué estamos? Yo creo que estamos interpelados. A mí verdaderamente me interpela mucho, siempre me interpeló, por supuesto, la profundidad de Connie, toda su historia, que acá una vez más tiene su firma claramente plasmada, porque me parece que, por ejemplo, lo que me toca hoy, las universidades, en la parte 4 final de este capítulo, hay como 4 partes, decía Alejandro, claramente marcadas, y ahí estamos las universidades, ¿no? Y ahí a nosotros pensamos sinceramente que si no abrimos las universidades, si nosotros transcurrimos por un carril allá arriba, lejano, académico, y creo que otro acierto de la RIUPS fue el asunto de tener los textos libres, full text, colgados en las páginas y abiertos a todo el mundo, porque las revistas académicas también cortan estas reflexiones, ¿no? Porque colocan para un submundo, para un grupo pequeño de gente, el análisis, cuando acá estamos diciendo, o nos estamos preguntando, pregunta Alejandro, ¿quiénes son los otros actores más cercanos a esta visión? Y claramente son los movimientos de lucha y los espacios colectivos de toda América Latina, que para eso somos especialistas, porque nuestra historia es una historia de dictaduras militares, de reformas de Banco Mundial del 89 en adelante, de traernos las recetas con las soluciones y de historias muy sangrientas que en cada país se repitieron, donde los costos lo pagaron las comunidades. Entonces a mí me parece que, por ejemplo, el feminismo, el feminismo de estas épocas, esta lucha tan fuerte de las mujeres y esta lucha por la igualdad, y es un claro actor para esta nueva promoción de salud, por ejemplo, ¿no? Un clarísimo actor. Todas las luchas que se vienen haciendo me parece que también se ponen en contrapeso en la pandemia, ¿no? Porque está claro que la pandemia, que Alejandro mencionaba también en su última pregunta de contexto, o en 2 preguntas que son medias parecidas, claramente
las facetas autoritaristas de los gobiernos autoritarias se pone en énfasis, ¿no? Y también nosotros lo hacemos en promoción de salud, por eso siempre estamos, la verdad que es duro, pero duele, pero estamos siempre invadiendo desde las academias también y desde las promociones de salud que hacemos, como claramente está en este capítulo. Y a nosotros nos da, yo pienso que estas formas de pensar que en el otro lo debemos invadir lo menos posible, debemos pensar con el otro y debemos actuar, es claramente una propuesta propositiva de colectivos, ¿no? Y que me parece que es muy pertinente. A nosotros nos da muchísima esperanza modelos como estos, porque imagínense, las escuelas de medicina también durante 100 años hemos sido formateadas en la enfermedad, en el paciente al lado de la cama, en lo que fue el modelo flegneriano. Digamos, la medicina es una persona internada con un médico al lado atendiendo, reparando ese órgano, cual service de lavarropas roto, yendo a buscar la pieza que falla, ¿no? Así nos educamos. Por eso la promoción de salud en las escuelas de medicina también es muy difícil, ¿no? Y la historia nos ha dado varios refresh. También en el artículo hay una parte que menciona la reforma de 1918, el manifiesto liminar, ¿no es cierto?, como una oxigenación de las universidades. Pero ya esto corre por mi cuenta, después nos volvimos a quedar anquilosados en estos 100 años, nos volvimos a anquilosar. Se intentó oxigenar, entonces yo creo que, hablando un poco, comparando estas dos situaciones, el contexto que nos toca vivir, la realidad universitaria, y yo también me voy a callar para que la gente empiece a conversar, la verdad que la concepción de salud, ¿no es cierto?, que acá se explora, tiene una riqueza muy, muy importante, porque si nosotros a eso, en el caso nuestro, que estamos tratando de transmitir a los jóvenes médicos, le vamos a poder transmitir que las desigualdades no son buenas, que el deterioro de lo público en estos años no es necesario, y que para mejorar, ¡uy! Apareció Alejandro, qué bueno, y que para mejorar, ¿no es cierto?, la salud que hacemos, necesitamos estar vinculados a nuestras comunidades, no necesitamos otra cosa, estar conectados, ver esa realidad, no estar aislados. Así que muchas gracias, Alejandro, por tu enfoque y tus preguntas con algunas respuestas incluidas para que, bueno, podamos pensar. Y bueno, un gusto verte ahora sí en esta imagen. Gracias, Adriana, Alejandro, qué gusto verte. Irán, te vamos a dar la palabra. Ya los asistentes, tenemos 107 personas con nosotros y ya empiezan a formular sus preguntas en el chat. Entonces, le doy la palabra a Irán. Tienes la palabra, Irán. Gracias, Connie. Yo creo que hay 108 participantes en este momento y está surgiendo un inventario de asuntos y preguntas bien interesantes que nos da para escribir no un artículo, sino muchos más y hacer una discusión riquísima. Yo creo que cuando le toca a uno el final de una primera línea del panel, o uno peca por ser reiterativo, ¿verdad? O pecamos por plantear otras consideraciones generales que a lo mejor se alejan hasta del propio artículo y del tema. Yo quisiera señalar, ¿verdad? Empezar señalando una de las citas del artículo que dice que el pensar la promoción de la salud como una sola niega las posibles virtudes de otros que actúan de manera simultánea y paralela. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa expresión. De alguna manera, Alejandro, Connie y Adrián han hecho alusión a ello. A mí me parece que la polisemia de la promoción de la salud llegó para quedarse. Coexisten muchos elementos interpretativos de lo que es la promoción de la salud. Con eso hay que vivir, y yo pienso, el artículo no lo plantea, y yo creo que ninguno de nosotros debe aspirar a estar obsesionado con una visión particular o una definición uniforme, única de la promoción de la salud. A mí me parece que eso no debe ser un problema, por miles de razones, ¿verdad? Primeramente por la heterogeneidad de nuestras realidades nacionales y geopolíticas, por los contextos diversificados. Hay una colega autora
que aunque es del norte, hace unas aproximaciones de las diversidades ella establece una tipología, una clasificación de promociones de la salud. Me estoy refiriendo a Helen Kelleher, y hay varios artículos y libros de ella sobre promoción de la salud, y establece una tipología de diferentes promociones de salud. La pueden buscar como elemento de referencia. Ella establece 8 categorizaciones y habla de la promoción de la salud, que apunta a los preceptos y marcos ideológicos de la educación para la salud, a los que apuntan a la participación social comunitaria, a los que apuntan a la educación popular, etcétera, etcétera, hasta que llega a una perspectiva que es más socioecológica, ¿verdad? Como nosotros nos gusta entenderla. Así es que coexisten diversas interpretaciones de lo que es la promoción de la salud. Hay 2 asuntos de naturaleza institucional. O sea, no podemos negar que ha habido un dirigismo ideológico en materia de promoción de la salud que ustedes, los panelistas, han apuntado y que en el artículo se reseña, ¿verdad? Por parte de las organizaciones internacionales vinculadas a la salud, y aquí nos referimos a OMS, OPS, y también nos referimos a la UIPS, ¿verdad? La Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, que en ocasiones nos permiten avanzar en muchos de los aspectos de la promoción de la salud, pero en ocasiones también nos plantean unos elementos de serias barreras, ¿verdad? Uno de los asuntos que dejo sobre la mesa es la que tiene que ver con las diferentes políticas y enfoques cambiantes de promoción de la salud propuestos por estos organismos internacionales, ¿verdad? Sin plantear necesariamente las relaciones de complementariedad y articulación entre todos esos enfoques. Y yo menciono solo algunos. El movimiento de educación para la salud, desde la década de los 40 en América Latina. Después, los enfoques de APS, de atención primaria en salud. Surge la promoción de la salud en los 80 y después viene todo un movimiento regional dirigido a trabajar con el enfoque de las funciones esenciales en salud pública, que le introducen un elemento de reduccionismo a la promoción de la salud y lo ubican en 2 categorías bien limitadas. Después de eso viene el enfoque de salud en todas las políticas. Viene el enfoque de los determinantes sociales de la salud y más recientemente, pues obviamente los ODS. Pero en ningún momento se invierte energía en trabajar la relación de conexión, de articulación, ¿verdad? Y de complementariedad entre todos estos movimientos. Hay quienes plantean que es parte de una misma sombrilla de promoción de la salud y otros plantean que se aleja de esos enfoques. Y esas políticas que no maduran a nivel de la región, pues salpica a todos los países y no permite que las estructuras y los enfoques programáticos de promoción de la salud se desarrollen en nuestros países. Eso por un lado. Lo otro es que a mí me gustaría hacer referencia a un evento que se dio en los años 2009, realmente en la región fue en el 2007 y 2008, donde se trabajó con un enfoque de la evaluación nacional, la evaluación de la capacidad nacional en promoción de la salud. A mí me parece que hay que rescatar esa perspectiva de trabajo. Yo recuerdo en la conferencia de Nairobi que tuve el honor de participar, que consta que esta conferencia fue sur-sur, y en esa ocasión estaba María Teresa Cerqueira presentando el perfil descriptivo situacional de la promoción de la salud en América Latina. Y en esa ocasión pues, se utilizaba ese modelo para medir la capacidad nacional en promoción de la salud de nuestros países. Es un modelo que establece 8 criterios evaluativos, incluyendo de si hay una política nacional de promoción de la salud a nivel del país, si existen estructuras formales, ¿verdad? Si existe una cultura de trabajo realmente intersectorial en promoción de la salud, donde no haya un predominio o dominio del sector de la salud, ¿verdad? O de los ministerios o los departamentos de salud en los temas de promoción de la salud. Obviamente también trabajaba como otra unidad de análisis lo que es la capacitación o formación profesional, todo lo que tiene que ver con investigación, evaluación y que tiene que haber una provisión de presupuesto para hacer promoción de la salud, porque esto no es una actividad rosada, esto requiere, ¿verdad?, voluntad política e institucional y requiere inversión para poder recobrar. Así que esos 2 elementos de historia institucional a mí me parece que hay que rescatarlo. Si no emana desde las organizaciones de salud que establecen políticas en los países, una propuesta clara, además del Plan de Acción Regional en Promoción de la Salud que recién inauguramos,
pero tiene que también venir una directriz clara de rescatar todo lo relativo a las acciones programáticas y a las estructuras de promoción de la salud en los países para seguir avanzando. Y obviamente, para ir terminando y dar espacio a las preguntas de todos los participantes, el posicionamiento de las universidades en el quehacer de la promoción de la salud en nuestra región iberoamericana, ¿verdad? Partir de la premisa de que la promoción de la salud desde la mirada institucional pues tiene unos 34 años si tomamos la Carta de Ottawa, y decir de que se han hecho grandes contribuciones desde el escenario universitario. La mayoría de nuestras universidades públicas y privadas tienen en su esquema de visión, misión y valores el elemento de la salud, del bienestar, de la calidad de vida, del desarrollo humano, del desarrollo social, bien diversificado, en muchas ocasiones a mi gusto bastante aguado, ¿verdad? Y yo creo que con eso tenemos que trabajar. Hay 3 funciones esenciales de todas las universidades que ustedes han apuntado: la capacitación, la investigación y el trabajo, ¿verdad?, de alcance comunitario, el trabajo externo de las universidades, y ahí pues hemos hecho aportes en promoción de la salud de manera especial. En términos de otras contribuciones, pues miren, a partir del 1988, en la región de América Latina, se formalizaron las redes académicas profesionales en promoción de la salud. En el 88 en Houston, Texas, en la Conferencia Mundial de la UIPES, se estableció un comité regional provisional de promoción de la salud y ahí se empezaron a establecer unos lineamientos de trabajo. La mayoría del trabajo que se ha hecho desde el 88 para acá se ha mantenido gracias al trabajo que ha emanado desde los centros universitarios. No es porque sea academia, por ser academia, es por la relativa estabilidad que tiene este subsistema universitario que ha permitido la continuidad de los trabajos. Debo reconocer, aparte del valor, ¿verdad?, que tienen de manera cualitativa y cuantitativa las redes profesionales y académicas de nuestra región. En el 1996 se instituyó el Consorcio Interamericano de Centros de Formación Académica Profesional en Promoción de la Salud y Educación para la Salud. Era un espacio que quisimos instituir para organizar a todos los programas universitarios, programas académicos que estuviesen, ¿verdad?, incursionando en propuestas formativas en promoción de la salud en la región de las Américas. Este era un junte de universitarios y académicos que de alguna forma nutríamos la experiencia interuniversitaria y ciertamente hay un producto fenomenal sobre este trabajo del consorcio. Hoy por hoy estamos hablando de 9 países que mantienen los programas académicos de especialidad en promoción de la salud en nuestra región. Algunos han sucumbido a las presiones, ¿verdad?, de las propias estructuras universitarias, pero muchos otros programas se han mantenido a nivel de pregrado, posgrado y ahora a nivel inclusive doctoral. Hay otras contribuciones desde el escenario universitario, algunas impulsadas por los centros colaboradores de promoción de la salud, que dicho sea de paso, los 4 centros colaboradores que trabajan en temas de promoción de la salud, centros colaboradores de la OPS, OMS, ¿verdad?, se ubican también en unas universidades y de alguna forma impulsan acciones de promoción de la salud. Hay muchos elementos de insatisfacción con relación a lo que ha orquestado, ¿verdad?, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud. Nosotros llevamos 17 años. Yo creo que ha sido riquísima la experiencia. De manera celebratoria tenemos que plantear de que cerca de 250 universidades públicas y privadas tienen un proyecto de universidad promotora de la salud que no son comparables entre sí. Cada uno tiene una riqueza y unos elementos distintivos que los diferencia de otras universidades, pero es una aproximación a lograr esa voluntad política universitaria de impulsar los objetivos y las acciones de la promoción de la salud. Y ahí pues tenemos una cantidad de riquezas que podemos seguir documentando. En los últimos días se habla de la responsabilidad social universitaria y hay muchas definiciones para caracterizar ese concepto de la responsabilidad social universitaria en estos últimos meses en función de la pandemia. Tenemos que seguir mirando ese concepto. No me gusta nada cuando se asemeja a aquello de responsabilidad social corporativa. Acuérdense que yo recuerdo cuando fui a la reunión de Yakarta, que el tema era la responsabilidad social corporativa y en aquel panel de la Conferencia Mundial en Yakarta,
tenía sentado al lado a la persona de la Coca-Cola Bottling Company y al otro lado, y yo salí de allí bien confundido. Yo era todavía muy joven en el tema de la promoción de la salud y salí revuelto de ahí. Así es que estamos hablando de la responsabilidad social universitaria. A mí me gusta empezar a entenderlo como pues esa capacidad o ese compromiso por parte de las instituciones de educación superior y las universidades de trascender el discurso y la práctica de la promoción de la salud más allá de los constituyentes universitarios. Empezar a involucrarnos en los asuntos de política pública nacional en promoción de la salud y en todos estos ámbitos que plantea Alejandro en su presentación y en sus preguntas, que plantea Connie y que plantea Adrián Alacino. Sé que tengo que cortar, Connie, perdona que me haya extendido. No te preocupes, muchas gracias. Lo que pasa es que una riqueza muy importante de este espacio es el diálogo con los asistentes y nuestro chat se está moviendo muchísimo. Yo me voy a permitir leer en razón al tiempo y porque tuvimos problemas técnicos las preguntas que se han planteado de tal manera que podamos dialogar y abrir el micrófono también para que ellos nos compartan sus reflexiones. Nos preguntan, ¿cuál es la visualización de los ponentes de un futuro inmediato del hacer de los promotores de salud en medio de la pandemia? ¿Cuál es el último modelo teórico que se tiene para abordar la promoción de la salud en este tiempo? Me parece importante dialogar con las disciplinas de las ciencias de la sostenibilidad, ecología, educación ambiental y cultura ecológica para introducir la dimensión ecológica de la salud. Podría hablarse de capacidad humana de relacionarse sanamente con las otras especies. Y aquí hay, lo demás son saludos, entonces hay un llamado al papel de las universidades que se plantea que debe ser repensado en relación a la promoción de la salud, afianzar las capacidades de aprendizaje colaborativo, qué importante, y estar vinculado con la sociedad para crear futuros profesionales responsables socialmente y éticos que ayuden a la comunidad. Y entonces, con estas preguntas le doy la palabra a nuestros autores de el capítulo que se presenta hoy, las promociones de salud que hacemos, quizás más que para dar respuestas, para abrir reflexiones y seguir planteando preguntas. María del Consuelo, Adrián, tienen la palabra. Age before beauty. Okay. Bueno, una cosa que está ahorita en el chat y demás, es decir, bueno, las personas que están ahorita, de las 106 personas, tienen su propio trabajo de promoción de la salud. ¿Sí? Son personas que están no solamente reflexionando sobre esto, sino están reflexionando en función de una práctica, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando con profesionales de la promoción de la salud, cosa que no es habitual. Habitualmente tenemos siempre que empezar desde el principio. ¿Qué es promoción de la salud? Que hay distintos tipos de promoción. O sea, hay que plantear las bases, ¿sí? Porque la gente no entiende, la gente, con las cosas que decía Adrián, estamos tatuados con una manera de pensar el mundo y de pensar la salud y demás, ¿no? No sé, en los lugares de formación de profesionistas que después les llaman de salud, profesionales de la salud, la fragmentación de las disciplinas es muy grande, ¿no? Y aquí voy a una de las preguntas que se hicieron. Desde luego que sí, desde la visión, dependen, todas estas preguntas se responden dependiendo del planteamiento epistemológico, o sea, desde dónde estás mirando la promoción de la salud. Entonces, y ese es el asunto del capítulo. Antes de, cuando hagas una pregunta, fíjate desde dónde la estás haciendo. O sea, si hay una pregunta acá de Tucumán, de la visión socioecológica de la promoción de la salud, es porque están viviendo el problema de la relación hombre-naturaleza, ser humano-naturaleza en Tucumán, ¿sí? Desde allí están viviendo, desde allí lo están mirando. Si se está preguntando por el COVID, bueno, pues entonces el problema que se está viviendo ahorita o de la emocionalmente y demás es que estoy en una cuarentena y ahorita tengo que pensar en COVID. O sea, ¿desde dónde estamos hablando y desde dónde estamos haciendo las preguntas? Entonces, en primeras es esa, ¿no? ¿Por qué preguntamos lo que preguntamos? Eso está definiendo el sitio de la enunciación. ¿Quiénes somos nosotros
que estamos haciendo esas preguntas. ¿Quiénes somos nosotros que estamos haciendo este trabajo de campo, este trabajo de promoción de la salud, o que estamos diciendo que salud es tal o cual cosa? Tiene que ver con nosotros. ¿Desde dónde estamos hablando? Estamos hablando desde una institución, lo que tengo que decir como institución, lo que tengo que decir como grupo social, como organización social, eso es lo que tengo que decir y entonces lo digo, porque yo creo que es bien importante pensar en eso. Pero aquí yo creo que de alguna manera las cosas que se están preguntando, pues yo las respondería diciendo, si el ser humano es producto de la palabra y es producto de la biología, y sí, es producto social, somos, etcétera, no hay posibilidad de entender la salud si no es a partir de mirarla desde las distintas dimensiones que constituyen al ser humano y a los grupos sociales. ¿Sí? Y aquí caemos en el significado. ¿Qué significa para nosotros ser humano? ¿Qué significa para nosotros grupo humano? Si nosotros somos parte de la naturaleza, no somos ajenos a la naturaleza. Si nosotros somos naturaleza, pues entonces no hay manera de distinguir el animal y la planta y el cerro y el suelo de nosotros. Pero si nos han enseñado desde la modernidad que nosotros estamos para colonizar la naturaleza y para luego dedicarnos al placer divino, ¿no? ¿Sí? Si eso es lo que nos han enseñado, incluso dentro del marxismo está instalada esta visión. Si eso es lo que hemos aprendido, pues entonces seguimos tratando de colonizar a la naturaleza, pero no nada más queremos colonizar la naturaleza. Sí, nosotros somos naturaleza, pero no nos hacemos cargo de que somos naturaleza, y además de que nos estamos extinguiendo como extensión de la naturaleza. No nos hacemos cargo de eso. Sí, pero tampoco nos estamos haciendo cargo de lo que decimos con respecto de eso. No nos estamos haciendo cargo de que estamos continuando la mentira, ¿sí? La mentira repetida 1000 veces de que nosotros podemos colonizar la naturaleza. ¿Sí? Nosotros, y tan es mentira eso, que ahorita estamos viviendo una situación pobredémica, ricosdémica, a la que se llama pandemia. Pero la pandemia ha existido, es una pandemia de ignorancia de que somos naturaleza, una pandemia de ignorancia de que somos multidimensionales. ¿Sí? Es una pandemia de esclavitud. Es el resultado de la invasión de las instituciones sobre la vida de las personas. ¿Sí? Las instituciones invaden la vida de las personas y están apoyando la constitución social que origina la imposibilidad de una vida diferente. ¿Sí? No es solamente, no es la obesidad, no es la diabetes, ¿sí? Es la comida chatarra, es la Coca-Cola, etcétera, pero es como aquí en México la Coca-Cola está secando el manto freático de las comunidades del sureste del país, que es en donde tenemos nuestras selvas, o lo que queda de selvas. Entonces, no, estamos hablando de cómo sistemáticamente se ataca, se coloniza a las personas para el beneficio de unos cuantos, ¿no? Entonces, el trabajo de promoción de la salud, ahorita, en tiempo COVID, no puede ser más que multidisciplinario, no puede ser más que socioecológico, ¿sí? No puede ser más que darnos cuenta, Chomsky lo está planteando, ¿sí? Si ahorita no sucede nada, estamos toast, como dice él, ¿no? Estamos doomed. Ya en México diríamos, estamos jodidos. Ya no hay nada más que hacer. Porque estamos con el último cacho de suelo para la agricultura, la última posibilidad de aire para respirar, la última posibilidad de animales para comer. Estamos en el último momento y si no, y esta cosa que estamos viviendo ahorita muestra el fracaso de la promoción de la salud, muestra el fracaso de las instituciones.
muestra el fracaso de cada uno de nosotros para pelear y para decir, no, así no es, yo no quiero eso para mí, para mi vida, para mi gente, para mi comunidad, para mi país, para el mundo, para la humanidad. Sí, creo que es esto lo que se está comentando acá es que tiene que ver con lo mismo. Si no hacemos algo en este momento, ya no hay un después en donde hacer algo. Porque esto que estamos viviendo es producto de cómo hicimos las cosas antes. Producto de la cobardía, pues, en la que hemos estado viviendo. De hablar bonito, de estar de acuerdo, etcétera. Pero hemos sido cobardes. Como academia, hemos sido cobardes. Vivimos una academia cobarde. Vivimos organizaciones cobardes. ¿Sí? Que vamos caminando allí, acomodándonos, ¿sí? En el tiempo, pero este tiempo ya no es un tiempo largo. ¿Sí? Como humanidad, si queremos futuro para la humanidad, tenemos que pensar en una promoción de la salud que promueva la vida. ¿Sí? La salud es la vida misma del ser humano. Necesitamos una universidad que no sea cobarde. ¿Sí? Necesitamos enfrentarnos a nuestras propias palabras, a nuestras propias mentiras, a nuestros propios lugares en donde nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, las 3 preguntas que yo recojo: ¿qué hacemos como COVID? ¿Sabes qué? No es como COVID, no es el asunto que esto, el asunto es qué hacemos por la vida. El asunto es ahorita mismo comenzar a trabajar. Yo estoy en cuarentena, sí estoy en cuarentena, pero me es muy importante saber lo que está pasando con mis vecinos aquí. Hay incluso vecinos que no han terminado sus preparatorias, sus secundarias, etcétera. Bueno, desde allí podemos empezar otra vez, ¿no? Podemos empezar ir otra vez desde nuestro recinto, ir con el vecino y empezar a platicar otra vez sobre quiénes somos, sobre qué estamos haciendo, sobre a dónde vamos. Armar proyectos en conjunto, dejar de colonizar. Tratar de pedir permiso antes de seguir colonizando con nuestro discurso de promoción de la salud. Pedir permiso, ser aceptados, escuchar. ¿Sí? Y yo diría, perdón por la sacralización del asunto, pero me encontré con que el tal Bergoglio dice quitarse las sandalias y pedir permiso antes de entrar al sagrado santuario del otro. ¿Sí? Y yo creo que esa es la clave. Ahorita, para ir con nuestra gente a hacer comunidad, a hacer justiciabilidad, como diría Alejandro. Sí, que por cierto ya desapareció Alejandro. Sí, creo, ¿qué hacer en este momento? Pues, primero cuestionarme, ¿qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Sí? ¿Cómo he colonizado? Y aparte, ¿cómo he colonizado a otros seres de la naturaleza o intentado? Porque los otros no se dejan, nosotros creemos que sí, pero no. ¿Y cómo he colonizado a mi vecino, a mi estudiante, a la persona con la que se supone a la que le estoy prestando mis servicios, pero no le presto mis servicios? Lo estoy poniendo a mi disposición para que sus servicios me los preste a mí. ¿Sí? Bueno, no sé. Gracias, María Consuelo. Pues nos planteas una reflexión muy importante que creo que toca también el modelo de desarrollo que reina, los poderes hegemónicos, y nos reta a construir otra civilización, más allá de lo que tenemos que aportar desde las universidades y que lo que se debe aportar desde la promoción de la salud. Tenemos un reto como humanidad y un reto en la construcción de otros modelos de desarrollo. En las preguntas que nos aparecen también hay reflexiones muy importantes que quisiera darle la palabra a Adrián en torno a la conexión con la comunidad, y ya te vuelvo a la palabra, y la formación del talento humano en promoción de la salud desde todas las disciplinas, en cara de dar respuesta como universidades a la construcción de esa otra civilización que tenga en el centro una apuesta por la salud y la vida. Entonces, la palabra es para Adrián, pero María Consuelo quiere hacer un cierre de lo que estaba diciendo. No es un cierre. Es que Alejandro se salió porque tuvo problemas de internet y entonces está esperando a poder entrar otra vez acá. Sí, perfecto. Entonces, mientras él entra, tiene la palabra Adrián y como es claro, la reflexión no se cierra sino se abre. Entonces, Adrián.
claro, bueno, lo que dice Connie me hace acordar mucho a esta desarmonización con la vida, ¿no? O sea, el tema de relacionarnos con las otras especies en armonía, creo que Connie lo plantea exactamente porque hemos estado sumergidos, y ahora voy a recorrer hacia tu pregunta, pero quería decir que nuestro modelo antropocéntrico, digamos, donde el hombre manda y determina lo que sucede, ha sido muy violento en estos años. Y cambiar de paradigma, digamos, y pasar a un paradigma más biocentrista, más con la vida al medio y con el cuidado de todos, es algo verdaderamente creo que muy desafiante y muy largo y que en parte nosotros estamos un poco, creo que en este momento, queriendo reflexionar sobre la vigencia o no de determinados paradigmas y todas las contribuciones que se han ido haciendo buscando cambios, creo que estamos en ese camino, ¿no? Y lo que tú preguntas, Connie Granados, es muy para nosotros, es muy central en nuestra escuela de medicina, porque, por ejemplo, en la formación del talento humano, ¿no? Formado compartiendo con muchas disciplinas de la salud, con maestros y maestras que no necesariamente tienen que ser médicos. ¿Por qué solo en la educación médica nos han planteado, ¿no es cierto?, una enseñanza solo desde lo médico? Nosotros estamos planteando con más de 20 disciplinas la enseñanza de la medicina, con biólogos, con antropólogos, con gente de las ciencias sociales, con psicólogos, con filósofos, porque justamente el haber estado encerrado más de 100 años en enfermedades, a los médicos nos ha recortado la cabeza. Y de hecho en promoción de salud, la promoción de salud que hemos hecho los médicos ha sido, y esto me hago cargo, digamos, y es subjetivo, pero ha sido la del rinconcito, la del peor rinconcito que podíamos hacer desde mi humilde punto de vista. Por eso remontar todo eso, salir hacia el pensamiento de la determinación social, hacia las ciencias sociales, a los médicos nos ha costado mucho. Por eso yo pienso que la formación que está ahora sucediendo en cualquiera de grado, posgrado, ¿no es cierto?, es interdisciplinaria, conectada a la comunidad, porque nada más lejano que lo que sucede en la cama de un hospital, de lo que es la vida de la gente, de lo que es la realidad de la gente. Hay que conectar con las comunidades y estar ahí para vivir y sentir en el territorio, en la comunidad, ¿no es cierto?, lo que sucede allí. Por eso, como también Consuelo planteado en otros escritos, el tema de la frontera entre la comunidad y el sistema de atención, ese border, donde hay un transcurrir, una relación. Yo creo que si nosotros no nos acercamos a lo que sucede en la atención primaria de la salud, a lo que sucede en la comunidad, a la determinación social, no me pregunten cómo, pero no vamos a poder en un futuro estar muy activos. Necesitamos hacer eso, necesitamos vincularnos con nuestras comunidades, sentir las luchas, salir de estos corsets que son complejos porque nos cuestan, porque también es cierto y es muy duro lo que Consuelo plantea, pero no siempre, creo que tenemos que ir en no siempre estar de acuerdo, ¿no? Tenemos que hacer esa fuercita por hacernos un poco de ruido en nuestras mentes y siempre institucionalizado, porque yo creo que las luchas son siempre desde colectivos, desde instituciones, ¿no es cierto? Pero siempre con el otro opinando, con el otro activo y no con el otro pidiéndole permiso al otro. ¿No? Adrián, muchas gracias. Yo quiero decir que nuestros espacios reflexivos son espacios vivos, que las reflexiones se graban, la información de los chats se sistematiza y todo esto que surge es objeto de análisis. Y la idea es que no está en cabeza de nosotros o de los autores o de los participantes inicialmente como autores en el proceso colaborativo, sino que todos ustedes pueden acceder a esta información, hacer análisis de información y poder seguir aportando a la construcción de conocimientos en promoción de la salud.
Es claro que quedan abiertas muchas preguntas, esa es la idea, la reflexión queda abierta. Lamentablemente tuvimos dificultades en el inicio y el tiempo se nos ha agotado. Es importante para mí, además de agradecer inmensamente esta reflexión inspiradora que instalan en este momento nuestros invitados el día de hoy, comentarles que nuestro siguiente foro en 15 días, siempre nos vemos 15 días, mismo hora, mismo lugar, será el derecho a la salud y la promoción de la salud, un binomio instrumental para proteger la dignidad de la persona. Nuestra invitada es la doctora Karen Vargas de Costa Rica y también iniciamos con preguntas muy potentes sobre qué implica la salud desde un enfoque de derechos, cómo podemos pasar de la teoría a la práctica para garantizar el derecho a la salud de la población en un contexto de recursos cada vez más limitados frente a necesidades ilimitadas en materia de salud. ¿Cómo podríamos imaginar la aplicación del derecho a la salud más allá de un enfoque curativo de la salud? ¿Qué implica para los estados comprender el derecho a la salud en los términos de lo dispuesto en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo establece como aquel derecho al más alto nivel posible de salud física y mental? ¿El más alto nivel posible según qué? ¿Según quién? ¿Qué aspectos y qué consideraciones? ¿De qué forma la promoción de la salud puede ser una herramienta para fortalecer estrategias que permitan la efectiva protección al derecho a la salud? Y fíjense que vamos a seguir tejiendo juntos, pensando juntos, construyendo posibilidades, construyendo reflexiones. Gracias a este inspirador foro tenemos un telón de fondo para seguir pensando juntos y la invitación es, vean la grabación, realmente podemos retomar muchas reflexiones, sistematizaremos todo lo que aparece en nuestro chat y pues le doy la palabra a Alejandro, Irán, María del Consuelo, Adrián, para que puedan cerrar este espacio compartiendo en una palabrita qué nos llevamos de este espacio, con el compromiso de sistematizar la información y subirla en el transcurso de la semana a nuestro sitio web. Un abrazo con mi admiración de siempre y mi gratitud por este inspirador espacio que nos deja de verdad muchísimos retos. Tienen la palabra ustedes. Alejandro. Bueno, yo solamente volver a felicitar el hecho de que existan estos espacios de diálogo, de intercambio y de lucha conjunta, ¿no? Y bueno, agradecerlo y también decir que, pues que el ámbito educativo, universitario y en general educativo es un ámbito estratégico. Tenemos que hacer programas educativos universitarios que sean atractivos para los sujetos que están vinculados a las luchas y que puedan integrarse a ellos, y tenemos que tomar la iniciativa para acercarnos a múltiples proyectos educativos en distintos ámbitos que son aliados en esta visión de promoción de la salud emancipatoria que nos proponen ahora Connie y Adrián. Así que estamos aquí en México para seguir adelante y estamos también dispuestos a seguir colaborando en lo que venga. Gracias, Alejandro. ¿Quién sigue? ¿Adrián? Bueno, Alejandro, a todo el panel, a Iram, nuestro querido Iram, gracias por compartir este momento, y estoy de acuerdo de que es un buen espacio este que se está generando, y esperemos que dé muchísimas satisfacciones esta obra, que supongo que ahora no está en papel y que en algún día sí va a estar, pero así abierta y libre, ¿no es cierto?, con la diversidad de nuestra América Latina toda, con la diversidad de contextos, entornos, pensamientos, reflexiones, y la verdad que me parece maravilloso, porque hay más de 200 universidades que la RIUPS, si no me equivoco, nuclea, y otras tanta gente en muchos espacios, así que para mí por lo menos muy importante poder compartir con ustedes y agradecerle a nuestra inmensa Connie Chapela, y por supuesto decirle ante todo este público que la queremos mucho, y es un honor compartir su palabra, y gracias Connie Granado por tanto esfuerzo, porque si no fuera por ti acá ante tantos testigos que has insistido tanto en los capítulos, no estaríamos acá si no fuera por ti también, Connie, así que muchísimas gracias
a todas las instituciones miembros y a todos los que nos están escuchando. Y por supuesto que quedamos en diálogo permanente en nuestro correo, nuestro celular, nuestro WhatsApp, nuestro trabajo está siempre para ser compartido, si no, no sirve para nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Hiram. Reiterar el valor ideológico y práctico de la promoción de la salud, entendida de todas las formas que se quiera entender. Insistir en ello, ¿verdad? Partir de las barreras y de los fracasos que hemos tenido y construir sobre ellos. Y en el caso propiamente del rol y funciones de las universidades y de las universidades promotoras de la salud, seguir en esa construcción permanente de cuáles deben ser nuestros derroteros, los objetivos centrales de este movimiento de Universidad Promotora de la Salud. Estoy viendo en pantalla cantidad de planteamientos de naturaleza conceptual, metodológica, de hacia dónde debe ser el rumbo de las universidades promotoras de la salud. Esa es una riqueza de material que debemos seguir trabajándola en los próximos días, utilizando estas propuestas y reflexiones de los participantes. Gracias por esta oportunidad. Un abrazo a todas y todos. Pues muchas gracias. Nos vemos el 11 de agosto, 8 de la mañana. Nuestra invitada nos está escuchando y es parte del auditorio que nos acompaña el día de hoy. Entonces, nos vemos en nuestra reflexión sobre el derecho a la salud y la promoción de la salud como un binomio instrumental para proteger la dignidad de la persona. Nos vemos el 11 de agosto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi admiración y cariño para nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias.